Bueno, y la Navidad llegó, es decir, el día 24, ya a las 12 de la noche, todo estaba dispuesto para recibir al viejito Pascuero, o Santa Claus, o Papá Noé, como se les dice en otras partes. Y lamentablemente el viejo Pascuero no llegó y todos los niños estaban atentos, pues ya las campanas de la iglesia anunciaban el nacimiento del niño Jesús y los regalos iban a entregarse. Sin embargo, el viejo Pascuero, Papá Noé, no llegaba, no aparecía, y la iglesia había sido preparada para ese evento. Todos habían corrido los bancos para dejar ahí en el interior, en la nave central, mesas y sillas y toda clase de manjares para festejar esa Nochebuena. Y el altar mayor había sido removido del lugar y ahí habían puesto una mesa mucho más fastuosa para que se sentaran aquellos que habían cooperado más, aquellos papás, aquellas mamás, aquellos vecinos que eran los cooperadores mejor remunerados y que habían entregado aportes mucho más sustanciosos que el resto, que iban a estar abajo, en la planicie de la nave central, por así decirlo, para que entiendan. Buscaron al sacerdote, al cura, pero nadie lo encontraba por ningún lado. Todo el mundo estaba desesperado. Y mientras se escuchaban sonrisas y música y algazara en los alrededores de esta parroquia, de esta iglesia, ahí adentro reinaba totalmente la desolación. Todos se miraban unos a otros, las mamás calmaban a sus hijos que tuvieran paciencia, los papás se miraban de manera desconfiada unos con otros, qué habían hecho, si realmente habían pagado a la persona que tendría que venir disfrazada de viejo pascuero, y dónde estaba el sacerdote, quién había hecho este trato, a lo mejor el cura se había arrancado con la plata, en fin. Pero para entender la historia, este desenlace, hay que retroceder 6 meses atrás. En el mes de julio, los acólitos del sacerdote le habían manifestado esta inquietud de transformar la iglesia en un pequeño centro comunitario para celebrar la cena de Navidad de manera fastuosa. El sacerdote, un hombre de mediana edad, no quedó convencido, pues insistió en que era la casa de oración, era la casa de Dios, y no podía prestarse ese espacio para algazara ni para hacer ostentaciones. Entonces decidió consultarlo frente a la insistencia de sus acólitos, lo iba a consultar con sus superiores. Fue así que tomó el teléfono y llamó a sus superiores, al cardenal, luego al obispo, y así todas las diócesis se fueron enterando de lo que iba a suceder ahí, en esa parroquia. Que el templo de Dios, dedicado a Dios, a la oración, a la introspección, iba a ser una fiesta descomunal para celebrar la noche buena, el nacimiento de Cristo, de Jesús, del niño Jesús. Y claro, nunca recibió una respuesta formal, es decir, sí o no. Solamente todos, de muy diferentes maneras, le dijeron que se encomendara al Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo él iba a encontrar la respuesta. Y ya nadie quiso asumir la responsabilidad para decirle sí, por supuesto, hágalo o no lo haga. Frente a esa total poca orientación de sus superiores, entonces se dio el tiempo y le dijo a sus acólitos más cercanos, especialmente a las mujeres, que eran las que movían todo esto hacía años, que le dieran un tiempo prudente para reflexionar. Y así pasó todo ese mes de julio, luego agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ya pasado el 15 de noviembre, ya la presión era enorme. Por lo tanto, no le quedó otra que acceder. Él no tenía forma de negarse. En primer lugar, esa iglesia, la iglesia propiamente tal, no es propiedad de él. A él se le asignó ese lugar para guiar como pastor a todos sus fieles, a todas sus ovejitas, pero mayor propiedad respecto a disponer de esos espacios, él no tenía tal vez cierto grado de autoridad ético-moral, llamémoslo así, pero insistieron sus acólitos tanto y la vecindad tanto que, bueno, al final accedió. Pero él no manejaba los dineros, era este grupo de personas que comenzó a organizar esto y a partir del 15 de noviembre se planificaron al 15 de diciembre y en ese lapso tendrían todo planeado y asegurado para que saliera todo a la perfección. De acuerdo a la propia reflexión de todos los días domingo, era tiempo ya
de demostrarle al niño Jesús, al niño que iba a nacer, la buena nueva, que ya no iba a nacer, no iba a presentarse en una pobre vivienda en donde ahí está rodeado de animales, tal vez todo hediondo, todo sucio. No, ahora como corresponde. Se le demostraría que de esa manera ya tendría una casa grande, un templo, como corresponde a todo rey. Y llegó el día 20 de diciembre, distintos vehículos fueron llegando con distintos tipos de aporte, bebidas, licores, tortitas, pastelitos, en fin, y comenzaron a acomodar el interior de la iglesia. Sacaron todos los bancos, algunos quedaron arrinconados y otros los sacaron y los tiraron a la parte trasera de la iglesia. El altar fue desmantelado completamente, sacaron todas las figuras religiosas y las fueron decorando con distintos tipos de objetos relacionados con la Navidad, la decoración respectiva. Y poco a poco todo esto se dispuso y el sacerdote solamente observaba e insistía en que eso no debía hacerse y que, bueno, dada la premura con que se estaba haciendo todo eso y en ausencia de alguna autoridad mayor de su propia autoridad, al final accedió y les dijo que fueran prudentes. De lo contrario, podían cosas negativas suceder. ¿Pero qué cosas negativas?, dijeron todos. Somos todos los vecinos, nos conocemos durante años y todo esto es para nuestros hijos. Nosotros nunca tuvimos una oportunidad así y esta es la oportunidad para darles a ellos la vívida experiencia de recibir en la casa de Dios los obsequios de Navidad tal cual como los Reyes Magos lo hicieron con nuestro Salvador. Esa fue la perorata que le dijeron al cura, y el cura indudablemente no tenía mayor pasta de liderazgo, hay que ser honesto en eso. No tenía carácter para frenar a los más exaltados, a los más voluntariosos, que siempre se imponen, elevando la voz, golpeando la mesa, o sin embargo haciendo cosas sin preguntarle a nadie, y dan por hecho todo después de que se impusieron no por la palabra, sino por los hechos. El pobre joven sacerdote se fue a la sacristía a orar, a buscar inspiración divina, pero de nada le sirvió. El Espíritu Santo nunca se manifestó en ningún momento, no le dio señales, nada, hasta que llegó ese día y él, indudablemente, como oficiante de esa ceremonia, estaba ahí, no vestido como sacerdote, pues sintió vergüenza de que él no había sido capaz de orientar mejor a sus acólitos, a sus vecinos, a los miembros de su comunidad cristiana o católica. Y llegó ese momento crucial, tocaron las campanas, no tan solo de ahí, sino de otras pequeñas iglesias que había por los alrededores más lejos. Este era un pueblo allá ubicado en el sur y el viejo pascuero o Santa Claus no se presentó. Los regalos todos estaban ahí. Era cosa de que cualquiera se hubiese vestido o simplemente como cualquier civil hiciera de organizador y participara e hiciera participar a todos en la entrega de los obsequios. Pero nadie se ofreció. El sacerdote menos. Bebían, pero en ningún momento se oficiaba realmente el momento para hacer la entrega, ni tampoco hacer un recordatorio de por qué estaban ahí. Simplemente se había tomado ese lugar para hacer esta gran ceremonia de entrega de obsequios. Y eso estaba ahí, todo el mundo en silencio, esperando, especialmente las señoras, las abuelitas, que también se sentían incómodas, pues sabían que lo que estaba sucediendo no era lo correcto. Después de toda esa incertidumbre, algunas mamás se organizaron y comenzaron a hacer entrega de estos obsequios y al cabo de una hora aproximadamente, después que todos los niños recibieron sus respectivos regalos, cada familia, cada cual se fue. Y así poco a las 3 de la mañana prácticamente ya la parroquia estaba vacía, todo desordenado, no hubo quienes se propusieran dejar limpio, por lo tanto el sacerdote con algunos acólitos voluntarios ordenaron, sacaron todo, las mesas, las sillas, las fueron dejando a un costado de la parroquia, limpiaron, el altar volvió a su lugar, los bancos igual, se sacó la decoración completa, en fin, todo eso se arregló en el transcurso de la madrugada. Y ya más o menos a las 6 de la mañana, los más cercanos al sacerdote se retiraron, cada cual a su casa,
y el sacerdote en el costado de la sacristía tenía su pequeña habitación. Por lo tanto, cerró las puertas, se quedó contento y alegre, pues algunos fieles habían limpiado el templo, lo habían dejado bien como debió haber sido todo el tiempo. Y se lamentó él mucho por no tener el carácter suficiente para hacerles un paralelo, evitar eso. Se sentía muy mal consigo mismo, muy mal, decepcionado y seguramente estaba deprimido. Y después de haber cerrado todo, haber apagado las luces, todo eso, se dirigió a la sacristía, ordenó también algunas cosas que habían quedado tiradas y abrió la puerta que accedía a su dormitorio, encendió la luz y sorpresa, alguien estaba ahí sentado a los pies de su cama, vestido completamente de rojo, como Santa Claus. Alguien dirá, pero ¿cómo? Esto es ridículo. No, no es ridículo. El sacerdote quedó ahí pasmado. Nunca había visto a alguien vestido así. Era la idea, por supuesto, que alguien se vistiera de esa forma, pero lamentablemente no llegó. Y le dice, ¿y qué estás haciendo tú aquí? Te estuvimos esperando toda la noche. Sí, le dijo aquel viejo pascuero, aquel Papá Noé que estaba ahí muy bien tranquilamente sentado a los pies de su cama. Pero debo contarte algo, y ese algo es realmente a tu favor. Muchas de las mamás y de los papás se empeñaron en contratar a un personaje, pero nadie oró para que yo realmente me manifestara, para que yo realmente estuviera aquí con ustedes, no físicamente, sino espiritualmente. Y lo peor de todo es que tú, ni siquiera tú, habiendo sido designado para estar aquí, tuviste la dignidad de llamar un momento de atención para orar, para que yo me hiciera presente, y no como viejo pascuero ni Santa Claus. ¿Tú sabes quién soy? Y el sacerdote se arrodilló, temeroso. No sacas nada con arrodillarte, le dijo. Ya pasó todo, pero para que aprendas, no falta el carácter, no, ni que alces la voz para que te obedezcan. No, nada de eso. Solamente te faltó fe en pedir auxilio al que está allá arriba. No a estos obispos o cardenales, que tú sabes quiénes son, como estas personas que estuvieron acá. Les gusta ser recibidos y agasajados, y tú lo sabes. Si tú los hubieras invitado, ellos habrían venido y estarían aquí también. Pero ¿de qué habría servido? ¿Te das cuenta? Lo que interesa en este caso es que hayas aprendido que la oración bastaba para que estas personas desistieran de tamaña locura. No era más que eso. No pierdas la fe, pues si la pierdes, de nada sirve hablar de ella. La confianza, la fe amerita confianza y tú no la tuviste. En ningún momento oraste al Padre para que te ayudara. ¿Te das cuenta? Y en ese momento las luces tintenearon un poco y esta persona se esfumó, se desvaneció. Así como estaba, así como muestran en las películas esos efectos especiales en donde el personaje se desvanece o el espíritu o el fantasma se desvanece. Esa fue una experiencia que este sacerdote tuvo y desde aquel entonces cambió. No cambia en su forma de ser, cambió en su fe. Y desde ese día él maneja a su grupo de acólitos y a la comunidad a la cual pertenece de manera bastante ecuánime y sin perder la cabeza ni dejarse perder a partir de infinidad de opiniones que pueda recibir aparte de quienes forman su comunidad. Este es un mensaje importante, a veces falta fe y por no querer comunicarse con Dios y pedir ayuda, nos quedamos así, ausentes de su presencia. Este fue un caso real, no es un cuento así al azar. Es interesante y nos habla perfectamente de cuándo hay fe y cuándo no hay fe. Cuando las cosas van por un buen camino y se cuesta, pero se avanza y se logra, es porque hay fe. Fe en quienes te rodean, fe en los eventos que se van acaeciendo uno tras otro. No la pierdas. Fe es confianza. Hasta pronto.